Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, buenas noches. Espero estén bien en su casa siguiendo la cuarentena. Hoy es el día 16 de abril del 2020 y pues tenemos como invitado especial al doctor Antonio Lascano Araujo. Eh, Como ya todos conocemos, pues el doctor Antonio Eusebio Lascano Araujo Reyes es un científico mexicano especializado en biología evolutiva y divulgador de la ciencia. Él es egresado de Ciencias de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y fundó el curso y el laboratorio de origen de la vida. Ha estudiado durante más de 35 años el origen y la evolución temprana de la vida por medio de análisis de secuencia de genes y genomas. Es miembro del Colegio Nacional actualmente. Entonces, pues bienvenido, doctor Antonio Lascano, ¿cómo está? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo le va? Buenas noches. De hecho, si gusta, nada más, ahorita quitar tantito la presentación para verlo en pantalla completa tantito para que nos salude. A ver, déjeme ver. En, exacto, en Zoom, si quiere, déjenme hago tantito las pantallas. Listo. Entonces, bueno, Bueno, listo, creo que así lo vemos. ¿Cómo está, doctor Antonio? bien, pues primero que nada, déjeme decirle que estoy muy agradecido con la invitación. Y estoy muy agradecido con la invitación porque creo que es un reflejo del compromiso que tiene muchísima gente de ciencias y de otras disciplinas por tratar de ayudar en la medida que uno pueda, divulgando, comprendiendo, investigando, enseñando sobre los virus que obviamente son unas entidades biológicas fascinantes, pero que además ahora tienen un impacto directo, muy claro sobre la vida individual y colectiva. Aprecio mucho su invitación y la generosidad con la que organizó esta sesión y con la que ha estado trabajando. Pues le agradecemos mucho, de hecho estamos muy agradecidos de que tenga la atención con nosotros. Somos, como ya le había comentado antes de empezar, pues somos un equipo que apenas comenzamos, como dice, pues divulgamos la ciencia realmente por pura pasión y sobre todo pues realmente aquí en esta página respiramos biología molecular y nuestro interés es en tratar de explicar a todos desde la parte, ya sabe, fácilmente, pero a la vez llegar a entender la complejidad, ¿no? De la biología molecular. Entonces, pues ya sin más preámbulos, lo dejamos para que nos comience a presentar lo que nos va a platicar hoy. Perfecto, entonces déjenme comenzar rápidamente. Bien, entonces Si gusta, creo que ahora necesitamos que haga su pantalla grande de está Ya, abierta. listo, ya. Entonces, si quiere, dele presentación. Exacto, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces estoy siguiendo absolutamente su sugerencia de hablar de la evolución de los virus de RNA, pero como siempre hay una serie de dudas sobre lo que son los virus, déjenme comenzar diciendo que cuando uno piensa en los virus, normalmente lo que piensa es en los bacteriófagos y que son un modelo biológico espléndido. Y a mí la historia de los bacteriófagos me gusta mucho porque está ligada con México. De hecho, Félix de Herrel, que fue uno de los descubridores o el descubridor de los virus, se percató de su existencia de manera indirecta estando en Yucatán, trabajando en las haciendas de don Olegario Molina, que era ministro de fomento de don Porfirio Díaz, y él se dio cuenta que tenía que haber algunas entidades, tenían que existir algunas entidades que estaban destruyendo bacterias, y ahí el nombre de bacteriófago, y en realidad, como ven ustedes aquí, la idea es que fueron bautizados antes de ser vistos. Los virus son entidades extraordinariamente pequeñas, extraordinariamente sencillas. Un ejemplo paradigmático de lo que es un virus de RNA es el virus del mosaico de tabaco, que fue el primer virus que se estudió como tal. Este virus fue analizado en términos químicos, estructurales, nada menos que por un grupo que incluía
a Norman Peary, uno de los grandes biólogos moleculares, de los fundadores de la biología molecular en Europa, y por John D. Bernal, el cristalógrafo que fue profesor de Rosalind Franklin, fue profesor de Crick, fue profesor de Max Perutz. Entonces tiene una genealogía enorme, ¿no? Y cuando uno ve los virus, pues todos conocen la idea básica, ¿no? Un genoma, en este caso de RNA, rodeado de una cápside proteínica, y obviamente es una estructura muy simple. En los últimos 10, 15 años se han descubierto virus extraordinariamente más complejos, que son los virus gigantes. Esto viene sobre todo de los trabajos del grupo francés de Roald en Marsella, de sus colaboradores, y son virus que encontramos sobre todo en protistas, amibas, diatomeas, ciliados, etcétera, y son virus tan grandes que pueden ver ustedes aquí en esta fotografía. Pueden ver los virus invadiendo una amiba. Son virus que tienen a veces más de 1.000.000 de pares de bases de DNA. Todos los minivirus o megavirus que conocemos son virus de DNA, a diferencia del virus del mosaico del tabaco. Pero los virus en realidad, aunque sean virus como este minivirus, donde se dan cuenta, miren, 1.2 millones de pares de bases, codifican para cerca de 1.000 genes de proteínas. A pesar de su extraordinaria complejidad, son ciertamente mucho más sencillos que las células más simples. De hecho, comparados con las células, uno puede afirmar que los virus más complejos, como los virus, son extraordinariamente simples. Un punto que a mí me interesa mucho enfatizar es que la simplicidad estructural y funcional de los virus no significa que sean primitivos. Hay la idea que a veces incluso gentes de biología la creen, que la simplicidad estructural, funcional, los pocos genes, la presencia de un genoma de RNA, implica que los virus son primitivos en modo alguno. A mí me gusta siempre comparar, por ejemplo, con los gusanos intestinales. Muchos de nosotros hemos tenido parásitos intestinales, y cuando uno ve lombrices como Ascaris lumbricoides, pues en realidad lo que está viendo es un organismo muy sencillo, pero la historia evolutiva que tienen atrás los Ascaris o los parásitos intestinales es extraordinariamente compleja. Entonces, en biología, simplicidad no significa primitivismo, no significa antigüedad, ni mucho menos. Otro problema que siempre se presenta con los virus es si los virus están vivos o no. Y déjenme en términos muy sencillos mostrarles un dibujo que viene de un artículo de unos colegas franceses, en donde todos ustedes saben que si tenemos una bacteria cualquiera, la bacteria va a tomar nutrientes del entorno, tal vez sea una bacteria fotosintética, entonces va a poder sintetizar sus propios alimentos, pero aún en ese caso requiere de energía y requiere de agua, de dióxido de carbono, etcétera, del entorno. Bueno, esto permite a la bacteria sostenerse, pero también le permite reproducirse. Y como todos sabemos, y ese es un punto básico, es un punto esencial, los virus no tienen metabolismo y solo se pueden multiplicar cuando están en el interior de una bacteria o de una célula en general, o bien cuando los tenemos, por ejemplo, en un interior celular simulado en el laboratorio, en un tubo de ensayo que tenga todos los componentes de un metabolismo biológico. Y claramente esto hace pensar a la gente, los virus están vivos, no están vivos. Una condición tal cual es que efectivamente no tienen metabolismo, no tienen producción de energía, no tienen la manera de sustentarse fuera de una célula. Y la gente entonces se pregunta, bueno, ¿qué hacemos con los virus? ¿Dónde los ponemos en términos taxonómicos, en términos filogenéticos? Déjenme recordarles, porque estoy seguro que prácticamente todos ustedes lo saben, que además hay plásmidos, que son estructuras de DNA, pueden ser lineales, pueden ser circulares, las encontramos adentro de las células, y los plásmidos pueden estar codificando para distintos genes. Los plásmidos pueden replicarse en el interior celular, y en realidad el punto probablemente más interesante
es tomar en cuenta que los plásmidos pueden brincar de una célula a otra, a veces de la misma especie, ya los pili, o a veces entre bacterias que son de especies diferentes. Y se dan cuenta que esto se parece mucho a lo que hacen los virus, solamente se replican en el interior celular, pueden brincar de bacteria a bacteria o de una especie bacteriana a otra especie bacteriana o de una especie eucarionte a otra especie eucarionte, y entonces uno ve en realidad que desde el punto de vista muy básico, los virus se parecen más a un replicón como los plásmidos que lo que se puedan parecer a una célula. Y esto es lo que ha llevado a muchos de nosotros, a un número grande de biólogos, a pensar que el empeño en ubicar los virus en árboles evolutivos celulares puede ser un enfoque erróneo. Tal vez sería mejor correlacionarlos evolutivamente con elementos genéticos móviles como los plásmidos, los transposones, los retrotransposones, los elementos Line, etc., ¿no? Entonces este es un punto que es muy importante. Si yo voy a la farmacia y compro 1 kilo de DNA, pues ese DNA se puede replicar en el interior celular de un tipo de ensayo, pero eso no quiere decir que esté vivo. Bueno, con los virus, con los plásmidos pasa lo mismo. El otro punto de vista que también surge una y otra vez es si los virus están vivos o no. Sabemos que los virus se replican, mutan, evolucionan por mecanismos darwinistas, pero estas propiedades también están presentes en otros sistemas químicos no vivos. Es decir, yo creo que para entender la naturaleza de los virus hay que abandonar la visión dicotómica de los virus. Y déjenme poner un ejemplo que es muy dramático, pero que todos conocemos seguramente. Hace más de 20 años nació un bebé infectado por el virus del SIDA. El bebé era positivo, era seropositivo, y aquí ven ustedes en este árbol evolutivo que fue publicado por Palumbi hace ya 20 años, ven ustedes la población original representada con estos cuadritos negros, la población original de HIV. Perdón. Al cabo de un año más o menos, 11 meses, ven como ya han aparecido variantes de esa población original. Al cabo de más o menos 3 años aparece otra variante diferente, y así sucesivamente, hasta que luego de 5 años más o menos la población original de HIV ha variado. ¿Qué fue lo que pasó aquí? En primer lugar, como se trataba de un bebé, estamos seguros de que el bebé no fue infectado y estaba en un ambiente controlado de laboratorio, de su familia. El bebé no fue infectado por otras cepas de HIV. Entonces, lo que estamos viendo aquí es el árbol filogenético, el árbol evolutivo, en donde podemos ver cómo fue cambiando en términos darwinistas y podemos reconstruir la filogenia de la población original. ¿Cuáles fueron las presiones de selección que llevaron a esta población a cambiar? Bueno, por un lado, el sistema inmunológico del bebé, del niño, que estaba obviamente haciendo una presión de selección sobre la población original, y los antivirales que se estaban aplicando, que en esa época desafortunadamente no eran muy buenos y el bebé falleció. Pero aquí vemos un caso de evolución darwinista que podemos reconstruir, que podemos estudiar al ver este árbol evolutivo. Entonces los virus pueden evolucionar. ¿Eso los hace estar vivos? Desde luego que no. Y voy a ponerles aquí un ejemplo que todos conocemos con los experimentos CELEX. Supongamos que yo tengo una columna con una resina en donde tengo ATP acoplado a la resina y le agrego una población enorme de moléculas de RNA. Estarán de acuerdo conmigo que estas moléculas de RNA, no están vivas, pero claramente se pueden pegar algunas de ellas se pegarán al ATP que está pegado a esas resinas. Bueno, yo coloco esta población original de moléculas en el interior de la columna, separo aquellas aquellas secuencias que se pueden ligar al ATP, tiro aquellas que no se pegan al ATP. Estoy aquí haciendo como presión de selección, es pegarse o no al ATP. Las que sí se pegan al ATP las amplifico con una reacción, por ejemplo, de PCR. Entonces tengo ahora muchas secuencias que se pegan al ATP, otras que no, y este
experimento lo repito una y otra vez, y al final de cuentas pues lo que voy a tener es una población de moléculas de RNA que se pueden replicar, que se pegan al ATP y que por lo tanto tienen una propiedad que apareció en términos selectivos. Es selección natural, si lo quieren ver así, al estilo darwinista, en una columna que tiene una resina con ATP. Todos estarán de acuerdo conmigo que estas moléculas no están vivas y simplemente las he seleccionado, de igual manera que aquí la población original de VIH se seleccionó por otros factores de selección. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que aunque los virus no estén vivos, en realidad tienen propiedades que encontramos en los seres vivos y eso no significa que no sean importantes en términos biológicos. A diferencia de los organismos, los virus contienen solamente un tipo de moléculas informativas, de polímeros genéticos, o RNA o DNA. Nunca hemos encontrado un virus que tenga en la misma cadena, lo podemos sintetizar en el laboratorio, pero en la naturaleza nunca hemos encontrado un virus que tenga un polímero genético con cachitos de RNA y DNA. En segundo lugar, los virus por sí mismos no pueden ni sintetizar proteínas ni generan su energía a través del metabolismo, simplemente se replican y ya. Al asumir que los virus están vivos, lo que tenemos es una definición muy pobre de la vida, porque estamos suponiendo que la vida es solo lo que puede codificar para algo. Pero el punto básico que a Michel Morin, que es uno de los grandes historiadores, o probablemente el mejor historiador de la biología molecular que hay, un colega, un amigo francés que estaba en l'École Normale en París, lo que él ha enfatizado es que los virus no necesitan estar vivos para jugar un papel importante en la evolución de la biosfera. Y vamos a ver un ejemplo muy concreto en esta gráfica que me gusta mucho, porque es de los pocos esquemas en donde un evolucionista típico clásico de los años 50, Dobzhansky, utiliza bacterias para ejemplificar el proceso de selección natural. Y Dobzhansky dice, bueno, supongamos que tengo un Escherichia coli, se divide por bipartición, se siguen dividiendo y me aparece por azar una mutante que es capaz de ser resistente a un antibiótico. La resistencia puede venir porque me aparezca una hidrolasa, por ejemplo, que permite que se desbarate el antibiótico que yo voy a aplicar en contra de las bacterias. Como aquí no tengo el antibiótico, esta mutante va a ser muy rara, probablemente se va a desvanecer en la población y voy a tener puras bacterias no resistentes al final de N generaciones, puras bacterias no resistentes a los antibióticos. Si aplico ahora un antibiótico, y esta gráfica, esa parte de la gráfica está tomada tal cual de Dobzhansky, sabemos que entonces tengo una presión de selección que va a permitir que aquellas bacterias que sí tenían, que eran resistentes a los antibióticos, son rápidamente seleccionadas y las otras desaparecen. Modifiqué el dibujo de Dobzhansky, como ven aquí, porque todos sabemos que el transporte horizontal de genes, de resistencia en este caso al antibiótico, puede llevarme gracias a virus o a plásmidos, puede llevarme de secuencias que codifican por una hidrolasa a una bacteria no resistente, y el resultado siempre modificando, muy a propósito, la gráfica de Dobzhansky, lo que voy a tener ahora es la herencia horizontal de un rasgo que tiene un valor adaptativo. Y ese es un problema no solo teórico, sino es un problema esencial que nosotros vemos, por ejemplo, ahora como uno de los grandes problemas de salud pública. La Organización Mundial de la Salud hace unos años, 2 o 3 años, declaró la resistencia a los antibióticos como una de las grandes amenazas que enfrenta la salud pública. Y lo que tengo aquí es no transporte vertical de los genes, sino transporte horizontal. Y si lo vemos desde el punto de vista de las bacterias, pues claramente lo que esto me está diciendo es que para ellas los virus son centrales, son importantes, y los plásmidos también. Ahora, todos ustedes saben que hay dos tipos de ácidos nucleicos. Bueno, hay una serie de análogos que podemos sintetizar en el laboratorio, pero tenemos la doble hélice de DNA, en donde yo lo que tengo es una molécula extraordinariamente estable en términos químicos. Uno, porque no tiene el grupo hidroxilo en la desoxirribosa
de la molécula de DNA y por lo tanto no hay un ataque nucleofílico sobre la cadena fosfodiestérica. 2, porque se puede formar una doble hélice y aquí tengo protegidas las secuencias de bases de lo que pasa en el entorno. Y la otra molécula, desde luego que hay, es la molécula de RNA, que puede tener estructuras secundarias y terciarias muy complicadas. Puedo tener, por ejemplo, dobles hélices, hebras sencillas, puedo tener asas, pero en términos generales es una molécula más flexible que el DNA. No suele existir como una doble hélice y esto expone las bases a las agresiones del medio. ¿Por qué alguien que trabaja en origen de la vida como yo se interesa en los virus de RNA? Porque tenemos muchas evidencias, varias de esas las hemos desarrollado en el laboratorio, que sugieren que en términos evolutivos el RNA vino antes que el DNA, que probablemente las formas de vida antiguas en el planeta tenían RNA como material genético y tenían muchos ribonucleótidos funcionales que tenían un papel muy importante y obviamente como las únicas entidades biológicas en nuestros días que tienen RNA como genoma son los virus y los viroides, pues automáticamente los estudiamos. La gente de origen de la vida siempre les hemos echado el ojo a los virus de RNA como modelos biológicos de lo que pudo haber pasado en la Tierra primitiva, sin que eso signifique que los virus de RNA son antiguos. El reconocimiento de que tenemos dos grandes grupos de ácidos nucleicos, o dos tipos de ácidos nucleicos, el DNA y el RNA, fue lo que llevó a Baltimore en 1971 a tratar de clasificar a los virus. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces los virus se clasifican en función de la enfermedad que provocan, pero por ejemplo el sarampión, el Zika o la pandemia que estamos viviendo son provocadas por virus de RNA y en realidad el mecanismo de expresión de los genes de los virus es muy distinto. Entonces, esta clasificación de Baltimore es muy útil, se han mejorado, hay otras propuestas, pero dice, a ver, los virus los divido en virus de RNA y en virus de DNA. Los virus de DNA pueden ser de una sola hebra, PX174 por ejemplo, o pueden ser de doble hélice, el virus de papiloma, el virus de la viruela, etc. En cambio, en los virus de RNA voy a tener de una sola hebra positiva, en donde penetra el virus al interior celular y rápidamente es visto como un RNA mensajero, de hebra negativa, como el virus de la polio, en donde se forma la copia en complementaria y esa es la que es traducida, virus de doble hebra de RNA, como puede ser el caso del virus de la influenza o los retrovirus, el VIH, donde todos ustedes saben que lo que tenemos es un virus de RNA que entra al interior de la célula, se forma la hebra complementaria de DNA, se desbarata, se destruye la hebra de RNA y se forma una doble hélice de RNA y se inserta en el genoma de la célula que está atacando. Entonces, tenemos una mayor diversidad en términos de los virus de RNA. Y esto, por cierto, en Origen de la Vida nos hace preguntarnos, bueno, ¿cómo eran los genomas primitivos? ¿Eran hebras negativas o eran hebras positivas? ¿Se formaba la hebra complementaria? Esas son preguntas que vamos a ver más adelante, siguen sin resolverse. Bueno, ahora, si tenemos virus de RNA, independientemente de cuál sea la forma en que esté estructurado su genoma, lo que vamos a tener son RNAs polimerasas. Y las RNAs polimerasas, otra vez citando a Baltimore, pueden ser de tres tipos. Las replicasas, una molécula de RNA que sirve como molde, es leída por una RNA polimerasa y forma otra molécula de RNA. Transcriptasas, por ejemplo, en fin, hay virus que tienen este tipo de moléculas y reverso transcriptasas, como el caso del VIH. Lo que es especialmente importante es entonces tener presente que en la naturaleza tenemos en realidad 4 tipos de básicos de polimerasas. Las DNA polimerasas que leen DNA y forman DNA, las RNA polimerasas, por ejemplo la transcriptasa de las células,
que leen DNA y forman RNA. Las RNA replicasas, por ejemplo, la del virus de los coronavirus, que leen RNA y forman RNA, y las reverso transcriptasas, otra vez el caso de VIH, en donde leen RNA y forman DNA. Y hay un descubrimiento que se fue dando poco a poco, pero que es absolutamente central, y es que todas las polimerasas, todas las RNA polimerasas conocidas, todas tienen un origen común. Tienen origen común, esto lo demuestra la estructura terciaria. Aquí ven la reverso transcriptasa de HIV, aquí ven el fragmento pleno de la DNA polimerasa celular, la DNA polimerasa 1 de Escherichia coli, y se dan cuenta que si quitan este dominio en verde de la reverso transcriptasa, tienen exactamente la misma forma de una mano. En la región, eso lo postulamos ahí en el laboratorio hace varios años, bastantes años, y probablemente la región más antigua, la parte catalítica, es lo que constituye la palma de la mano, que es la que está marcada aquí en amarillo. Pero el punto básico es que se dan ustedes cuenta que a nivel estructural las dos polimerasas son extraordinariamente parecidas, y esa es una regla básica. Todas las RNAs polimerasas virales que conocemos tienen un origen común, y sobre esto voy a abundar un poquitín más tarde. El otro punto que es importante es que ustedes saben que el virus del SIDA tiene una variación enorme en las poblaciones, no hay exonucleasas, no hay mecanismos de edición. En el caso del fragmento pleno, le hemos suprimido, aquí en este dibujo, hemos suprimido la exonucleasa, que en realidad corrige los errores que puede cometer la polimerasa, y esto se va a traducir en algo muy importante. Si yo estoy viendo una población de virus de RNA, lo que me voy a encontrar es una diversidad funcional enorme, una diversidad genética enorme. Los virus de RNA tienen una gran diversidad por la cantidad de mutaciones que tienen las poblaciones. Esto puede ser una ventaja en términos de los virus, porque les permite, por ejemplo, con esta diversidad, resistir los ataques de los antirretrovirales, si pienso en el caso del VIH. En cambio, los virus de DNA, como se dan ustedes cuenta, tienen en realidad una diversidad poblacional muy pequeña. Por eso es tan fácil tener vacunas para virus de DNA, fácil en un sentido muy genérico, y por eso es tan difícil que tengamos vacunas para virus de RNA. Pero esta diversidad poblacional es un rasgo típico de los virus de RNA, excepto, como vamos a ver, donde se viola un poco esta regla, especialmente con los coronavirus. Bueno, he mencionado las mutaciones, son mutaciones puntuales, pero no se olviden que los virus de RNA es un fenómeno muy bien estudiado ya desde hace veintitantos años. Los virus de RNA pueden sufrir recombinación homóloga en el interior de una célula. Es decir, si yo tengo una célula animal, por ejemplo, y entran dos virus de coronavirus al mismo tiempo, o tenemos la replicación de los virus allí, puede haber recombinación homóloga, y esto es lo que aparentemente subyace el origen del patógeno responsable del COVID-19. Hay claramente evidencias de una recombinación homóloga que se ve en el interior de una célula. Las recombinaciones, ustedes saben, son un mecanismo que genera diversidad, y esto también ocurre con los virus. Y este fenómeno de recombinación también se ha observado en el laboratorio. Un colega estadounidense, Niles Lehmann, y su grupo demostraron que las moléculas cortas de RNA in vitro también pueden sufrir esta recombinación, de manera que no estamos viendo un fenómeno que sea raro ni mucho menos. Bien, ahora volvamos al asunto de, de las polimerasas virales. Esa es una polimerasa celular, pero como ya vimos es homóloga. Aquí le suprimí el dominio de exonucleasa, y esto significa que en cada ronda de replicación va a haber una cantidad enorme de mutaciones, y mientras más grande sea el genoma, más mutaciones voy a ver. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un genoma de RNA muy grande, la cantidad de mutaciones va a ser también muy grande.
tan grande que se pierde la identidad genética. Como no tengo manera de corregir los errores, estoy acumulando mutaciones. El número de mutaciones es directamente proporcional a la longitud del genoma de RNA porque no tengo actividad de edición. Y esto llevó a Manfred Eigen a desarrollar lo que se llama ahora, se conoce como el límite de Eigen, que es extraordinariamente importante. Mientras más grande sea un genoma, la replicación de la fidelidad con que se está replicando un virus de RNA me va a fallar, voy a tener muchos errores y el fitness, la adecuación de esta población va a decaer radicalmente, él lo demostró matemáticamente, pero ahora sabemos que este fenómeno es lo que me explica la forma en que se organizan los genomas de virus de RNA. Este aumento lineal en las mutaciones en los genomas de RNA lo podemos medir empíricamente. Miren, aquí tenemos la tasa de mutaciones de distintos sistemas genéticos. Aquí tenemos el tamaño de los genomas en el eje de las Ys y pueden ver cómo los eucariontes, me choca el nombre de eucariontes superiores, piensen aquí en animales, en plantas, en peces, cebras, lo que ustedes quieran, tienen una tasa de mutación muy reducida, a pesar de que tienen genomas muy grandes. Los viroides, que son estos circulitos de RNA complementarios, forman una especie de cilindritos que infectan sobre todo las plantas, tienen una tasa de mutaciones muy alta, y eso implica que por el límite de Eigen no puede aumentar su genoma sin que pierdan la identidad. Lo mismo pasa para los virus de RNA. Los virus de doble hélice de DNA, de una sola hebra, perdón, de DNA enfrentan el mismo problema, porque si son de una sola hebra no pueden desarrollar mecanismos de corrección, de edición. Los virus de doble hélice de DNA tienen ciertamente una tasa de mutaciones más reducida, más o menos equivalente en algunos a los que vemos en procariontes. Entonces, claramente vemos que a mayor tasa de mutación, menor genoma. Esto es lo que significa el límite de Eigen en términos precisos. Ahora, ¿cuál es la respuesta evolutiva de los virus de RNA? Bueno, si no pueden tener un genoma grande, pues vamos a tener un genoma chiquito. Y eso es exactamente lo que vemos en esta gráfica. Esta gráfica la modifiqué a propósito. Se las voy a enseñar completa un poco más adelante, por razones que van a quedar muy claros. Pero aquí ven ustedes distintos tipos de virus, todos ellos de RNA, y se dan cuenta que los genomas no pasan de unas 12,000 pares de bases. Son genomas realmente muy pequeños. Puedo tener algunos genomas como los Activiridae, que son de unos 12,500 pares de base o nucleótidos, pero se dan cuenta que no pasan un límite que anda por ahí de los 15,000. Esta es una observación empírica. Es decir, si no tengo mecanismos de edición, mi genoma de RNA tiene que ser inevitablemente pequeño. ¿Qué puedo hacer? No se olviden que esta gráfica está modificada, a propósito, en la parte de arriba. Vamos a ver un poco más adelante qué pasa. Bueno, hay una alternativa que es genes sobrelapados. Hay un amigo que me dice que sobrelapamiento no existe en español, es el overlapping que vemos que se usa mucho en inglés, y lo que podemos ver es, por ejemplo, en una secuencia de un virus de RNA, estoy viendo aquí una secuencia que me codifica para un producto funcional, pero adentro de esa secuencia está codificada otra secuencia más pequeña, y se dan cuenta que es una estrategia espléndida. Estoy colocando adentro de una secuencia más grande uno más pequeño y ya aumenté mis capacidades codificantes con esta otra molécula, con este otro Open Reading Frame, si lo quieren poner así, aunque aquí está perfectamente identificado. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es genomas fragmentados. Si yo no puedo tener un genoma grandote, bueno, pues tengo muchos fragmentos de genomas más pequeños que codifica cada fragmento para distintos productos. Y aquí será un fenómeno fascinante, porque esto es exactamente lo que vemos en los virus de la influenza. En los virus de la influenza tenemos 8
pedazos de RNA. Cada uno de estos pedazos le damos convencionalmente el nombre de un gen. No necesariamente esto corresponde a la realidad, pero se dan ustedes que como tengo un genoma fragmentado, la posibilidad de estar intercambiando pedazos es enorme. Nunca hemos visto un virus de influenza funcional con menos de 8 fragmentos, ni con más de 8 fragmentos, lo cual quiere decir que hay allí una serie de restricciones funcionales que no conocemos a qué se deban. Pero se dan cuenta que aquí tengo un tipo de virus de influenza, otro tipo de virus de la influenza diferente, y claro, si yo, por ejemplo, aquí tengo la adquisición o el intercambio de estas secuencias que codifiquen, por ejemplo, para proteínas de la envoltura, pues cuando yo ya tenga resistencia para este virus de la influenza, puede llegarme el año próximo esta otra y entonces pues voy a tener problemas severos. Voy a tener parte de memoria inmunológica, pues se dan cuenta que tenemos algunos fragmentos que son constantes, pero ciertamente estos otros pedazos son nuevos, o estos de acá, como quieran que haya ido el intercambio. Esto a mí me llama mucho la atención porque significa que en realidad debemos olvidar el concepto típico de individuo cuando estamos hablando de los genomas de los virus de la influenza. Hay una especie de pool que existe en la naturaleza de genes de la influenza y voy a tener distintas combinaciones H1N1, H3N2, H1N5, en donde voy a tener distintas combinaciones completando con 8. Va a haber combinaciones no funcionales, ciertamente, pero otra vez, perdón, esas no las conocemos, no las hemos estudiado en detalle. Un fenómeno equivalente, no tan dramático como en los virus de la influenza, se da con micoplasma, con los micoplasmas, donde parece ser que lo que tenemos son como ecotipos que se pueden ir adaptando a distintas condiciones y tenemos distintas combinaciones. Pero el punto básico aquí es que se dan cuenta que es como un pool de donde vamos a estar teniendo combinaciones distintas. Entonces, esta es una opción. Ya vimos genomas pequeños, como en el caso del virus de la polio, sobrelavamiento de genes, esto lo vemos en HIV, genomas fragmentados, como en el caso de influenza, o podemos tener lo que he traducido como genomas multicomponentes, que son virus en donde en distintas cápsides están distintos genes. Hay un RNA1 aquí, un RNA2 aquí, RNA2 3 y 4 en este otro caso, y lo que va a pasar es de que a menos de que toda la población infecte en un momento dado a un hospedero, como en este caso, estos genomas de multicomponentes no van a poder ser funcionales, no se van a poder replicar y son seleccionados rápidamente en contra. Esto implica que para que este modelo funcione, o bien requiero de un mecanismo de asociación entre los distintos virus parciales, que se antoja un poco raro, o bien que las poblaciones de virus, en este caso, son tan grandes que la probabilidad de que siempre le toque al vector o al hospedero, cuando menos un juego de cada uno de ellos existe. Esto no es tan raro en biología. Piensen, por ejemplo, que hay plantas que tienen una enorme cantidad de cloroplastos, de manera que cuando la célula se divide, seguro que cada una de las células va a llevar muchísimos cloroplastos. Y hay otros casos en donde solamente hay un cloroplasto y está coordinada la reproducción del cloroplasto con la reproducción de la célula, y en ese caso cada una de las células hijas lleva su propio cloroplasto. La estrategia aquí biológica es equivalente a la que vemos en otros casos en biología. Y finalmente existe, de lo que conocemos, lo que he llamado aquí el secuestro de enzimas editoras. Y las enzimas editoras, el único caso conocido que tenemos de virus de RNA que tienen algo de edición son precisamente los coronavirus.
¿Cómo funciona una exonucleasa? Aquí lo tomé de DNA, no he encontrado una buena imagen que les pueda yo mostrar, pero donde dice DNA, lean por favor RNA, y donde dice aquí TTT por timina, lean uracilo. ¿Cómo funciona una exonucleasa? Se sabe que hay distintos tipos de endonucleasas, de exonucleasas, etcétera, pero una exonucleasa va a funcionar, una 3', 5', va a funcionar porque tengo el molde representado en verde, se está replicando gracias a la polimerasa este genoma, y puede haber un error como el que están ustedes viendo aquí. Se colocó una adenina frente a una citosina. Eso no debería existir. Entonces llega la exonucleasa, corta el enlace el enlace fosfodiéster, es una endonucleasa 3', 5', se remueve la base incorrecta y luego ya la polimerasa puede seguir su camino normal. Piensen ahora en exactamente el mismo fenómeno, pero con un genoma de RNA. Es exactamente el mismo fenómeno. Y quienes sí tienen este fenómeno son precisamente los coronavirus. Aquí ven ustedes parte de la polimerasa de un coronavirus, un coronavirus cualquiera. Este es el SARS en realidad. Y pueden ver aquí cómo pegado a la polimerasa está el dominio exonucleasa. Ahora estamos estudiando el dominio exonucleasa con un poco, la exonucleasa con un poco más de cuidado, lo vamos a ver un poquitín más adelante, pero se dan cuenta que el complejo es, como lo encontramos en algunas células, es la exonucleasa pegado a la DNA polimerasa. Que los virus de RNA tengan una exonucleasa, como ocurre con los coronavirus, les permite abatir la tasa de errores, es decir, pueden superar el límite de aire. Y eso queda perfectamente claro ahora sí en la gráfica completa. ¿Se acuerdan que les había dicho que había suprimido una parte? Ven ustedes el tamaño de los coronaviridae, los que son miroviridae, pueden ver que tienen genomas hasta de 30.000 nucleótidos o más. Ayer me enteré, gracias a la gente de mi laboratorio, que hay un coronavirus que infecta planarias, que se replica en planarias, que puede tener hasta cerca de 40.000 nucleótidos, que es un genoma enorme para ser un virus de RNA. Y este virus hay que prestarle mucha atención porque se dan cuenta que es un modelo biológico espléndido de cómo puede ser un genoma de RNA muy grande. Es decir, si yo quiero tener genomas de RNA grandotes, lo que tengo que tener es actividad de edición, actividad de exonucleasa como la que están viendo aquí. Ahora, ¿qué significa tener un genoma tan grande y actividad de exonucleasa? Pues quiere decir que sabemos muy bien que los virus de RNA evolucionan más o menos en promedio 1.000.000 de veces más rápidamente que los virus de doble hélice de DNA. Los coronavirus mutan en promedio 10 veces más lentamente que otros virus de RNA. ¿Por qué? Porque tienen la actividad de edición, claramente. ¿Qué significa tener esta actividad de edición? Bueno, la presencia de una exonucleasa en los coronavirus permitió la expansión de su genoma, y eso implica que son muy estables genéticamente, comparado, por ejemplo, con los virus de la influenza, lo que implica, y esto es muy importante, que no van a variar tanto de paciente a paciente. Es decir, si yo veo ahora pacientes hospitalizados que tienen ataques muy severos de COVID por la infección del coronavirus, del SARS-CoV-2, claramente eso no tiene que ver con que estén atacados por distintas variantes del virus. Es el mismo, es el mismo. De hecho, hasta hoy en la tarde, únicamente conocemos 14 mutaciones en un virus que lleva ya 4 meses, cuando menos, en la población humana. También significa que los virus no van a estar variando tanto de año con año y que no vamos a ver resistencia en tiempos cortos. ¿Esto por qué es importante? Bueno, porque, por ejemplo, un problema que tienen las personas que están infectadas con HIV es que tienen que estar tomando cócteles de antirretrovirales, porque si el virus muta en un lado, otro antirretroviral está inhibiendo en otra parte y con eso se controla la población.
En el caso de los coronavirus, como son más estables genéticamente, tenemos básicamente la misma cepa. Hay quienes dicen que hay dos cepas, que cepas no se los crean, no tenemos prueba de que eso ocurra hasta el momento y no vamos a ver resistencia en tiempos cortos como ocurriría con una persona infectada por VIH. Significa también que cuando tengamos una vacuna, probablemente la vacuna va a ser útil para prácticamente todos, a menos de que tengamos problemas de intolerancia a cómo se produce la vacuna, etcétera. Pero también significa, y esto es algo que lo entendí perfectamente hoy en la mañana, ustedes habrán visto desde anoche los reportes que hablan de, sobre todo en Corea del Sur, de personas que ya habían sido declaradas como infectadas y aliviadas y que vuelven otra vez a mostrar algunos síntomas de infección. Bueno, ahí hay dos posibilidades básicas, una de dos, o las pruebas que se hacían eran poco específicas, porque no simplemente eran al principio, o bien lo que estaba pasando es que la dosis infectiva fue tan baja que la resistencia que generó, la inmunidad que resistió el paciente, no le permite resistir una reinfección. Pero también veamos algo que es importante. Un genoma más grande implica, que se estoy diciendo una simplificación enorme, pero muy útil, un genoma más grande implica que estoy teniendo una expresión más compleja del contenido genético. Y ustedes saben que los coronavirus se están replicando, el responsable de COVID-19, se están replicando más o menos 1000 veces más rápido en el interior celular que un virus típico, incluso que otros virus de SARS que han aparecido en el pasado. Por lo tanto, cuando vemos nosotros diferencias en el desarrollo de la enfermedad, las preguntas que nos podemos hacer son, ¿hay diferencias en las cargas virales? Yo creo que esto es muy importante, pero no sé del fenómeno lo suficiente, aunque esto explicaría por qué tenemos mortandad tan alta en el personal de salud, porque está expuesto a cargas muy altas. Pueden tener que ver con la edad, el sexo y el estado de salud. Por ejemplo, los diabéticos somos más susceptibles a COVID-19, las personas con cardiopatías, los inmunodeprimidos son más susceptibles, los jovencitos, los niños se pueden infectar pero no desarrollar la enfermedad. Y un resultado que es muy interesante, que han vuelto a revivir varios teóricos, es que los hombres tenemos una carga XY, o sea, nuestros genomas son XY, mientras que las mujeres son XX. Y en términos generales, sabemos que mucha de la inmunidad reside en los cromosomas X, de manera que las mujeres tienen una copia. Si una está fallando, van a tener un mecanismo de resistencia, de respuesta inmunológica mucho más intensa. Debe haber factores también claramente culturales. Por ejemplo, en China, muchísimos hombres fuman, las mujeres fuman menos, y obviamente el fumar pues, es una agresión al aparato respiratorio, y entonces esta parte del sexo no es tan trivial de responder, pero claramente esto puede ser algo que esté afectando la respuesta que los distintos pacientes tienen. Puede haber diferencias genéticas en la susceptibilidad de los pacientes. Sabemos, por ejemplo, que hay gente que es totalmente inmune al virus del SIDA porque tiene una mutante en los receptores, y aquí tal vez estemos viendo una variabilidad en la sensibilidad de los receptores. Y aquí simplemente por completez puse variabilidad en las cepas del SARS-CoV-2 y la respuesta es no. Nada de lo que vemos hasta ahora apoya esta última variable, lo cual creo que es absolutamente reconfortante. Ahora, ¿por qué nos pasó lo que nos está ocurriendo con este virus? No podemos predecir la aparición de un nuevo virus. Debido a que la evolución biológica es un proceso multifactorial, es imposible que nosotros podamos predecir qué mutaciones se van a fijar en una población. No tenemos manera de decirlo. Lo que sí es muy fácil anticipar es el surgimiento de mutantes resistentes a los antivirales. Otra vez, ahí tenemos el caso de HIV o el caso de la influenza, por ejemplo.
Aunque esto en el caso de los coronavirus va a ser ciertamente mucho menos importante. Y finalmente, el punto es que es más fácil predecir los procesos ecológicos que pueden facilitar epidemias futuras. Hablamos mucho de cómo al estar acercándonos a especies silvestres que portan una enorme cantidad de virus, lo que podemos tener aquí es que con la devastación ecológica, la invasión de nuevos ambientes, etcétera, estamos exponiendo la población humana a especies silvestres que traen cargas virales enormes. Los que más diversidad viral tienen son los roedores y le siguen los murciélagos. Hay gente que ha dicho en un estilo así un poco ingenuo que las prácticas tradicionales de agricultura o de caza no nos exponen a los virus. Eso no es cierto. En el sureste asiático, por ejemplo, en algunas partes de China, en Vietnam, la gente entra a las cuevas a recoger el guano, que es extraordinariamente fértil, fosfato, una cantidad de nitrógeno brutal para fertilizar sus cosechas. Y al entrar a las cuevas, pues se están exponiendo al contacto con ambientes extraordinariamente ricos en distintos coronavirus. Pero lo que sí es cierto es que la interacción con especies silvestres, ya sea porque nos acercamos a ellas o porque las especies silvestres vienen hacia nosotros, no olvidemos que los ambientes urbanos son fascinantes para muchas especies animales y vegetales. Y aquí déjenme contarles una anécdota que para mí fue muy reveladora. Hace unos años iba yo en un vuelo y las películas eran pésimas. Y había una serie de documentales y había uno que decía la vida nocturna en Río de Janeiro. Entonces, claro, uno se imagina unos cuerpazos allí en la playa, qué sé yo, y efectivamente la cámara apunta hacia una discoteca donde están muchachos muy guapos, muchachas muy guapas, con minifalda, etcétera, tratando de entrar a la discoteca. Eran las 11 de la noche, algo así en el programa, y de repente el camarógrafo se va de la puerta de la discoteca hacia el camellón que estaba enfrente, y había un cocodrilo perfectamente instalado allí en el camellón, porque en las noches salía y se quedaba allí. O sea, hay una vida nocturna en el sentido de especies para quienes la ciudad es muy atractiva. Hay un libro que yo les recomendaría muchísimo, se los tengo que enseñar la portada porque el apellido es muy complicado, es de un holandés que tiene apellidos para mí impronunciables, Menno Eschweissen, que se llama Darwin Comes to Town, y es un libro que muestra hasta qué punto una enorme cantidad de especies animales y vegetales se han adaptado a los ambientes urbanos, de manera que el camino es en los dos sentidos, ¿no? No hay que pensar en la naturaleza como Pachamama, buena, que nos adherimos, no. Aquí hay una cosa totalmente práctica, lógica que ocurre. Pero Edward Holmes, que es probablemente el mejor virólogo evolucionista que hay en nuestros días, ha insistido mucho que sí podemos predecir los procesos ecológicos que pueden facilitar epidemias futuras. A esto agréguenle desde luego el desarrollo del transporte aéreo. Bueno, ahora, ¿qué pasa si nos fijamos en las epidemias recientes de los últimos 25 años? Está la influenza H1N1, está el SARS, la influenza aviar, el Zika, el SIDA, el virus del oeste del Nido, ébola y el SARS-CoV-2. Si se dan cuenta, todos ellos son patógenos de virus de RNA. Obviamente hay que hacernos a la idea de que este es un proceso que ha ocurrido mucho y que va a ser cada vez más frecuente. ¿Por qué? Pues porque tenemos un mundo globalizado, porque tenemos esta relación con el ambiente que ha variado, etcétera, ¿no? Entonces, claramente tenemos que prestarle mucha atención a este tipo de problemas. ¿De dónde salió el SARS-CoV-2? No tenemos ninguna duda, de que es pariente de un virus que tienen los murciélagos. Es perfectamente posible que haya habido un hospedero intermediario entre los murciélagos y nosotros. Es posible que el virus haya infectado a humanos
que no causaba ningún problema y que la recombinación homóloga se dio en algún momento de ese proceso de infección y que entonces ya se volvió extraordinariamente infectivo, y ciertamente toda la evidencia que tenemos nos muestra que son parientes también de un virus que está presente en los pangolines. Hace 4 días se publicó un artículo fascinante de un grupo de naturalistas que fueron a ver todos los coronavirus que encontraban en murciélagos y descubrieron 6 de golpe y porrazo en el sureste asiático. O sea, son muy frecuentes, es algo que ocurre mucho, ¿no? Entonces, ahí no tenemos ninguna duda. En términos de la epidemiología molecular, hasta principios de marzo de 2020 pueden ver ustedes aquí como son unos árboles con peine, no podemos hacer resolución, pero no tiene absolutamente nada de raro ver la divergencia que está ocurriendo entre las secuencias que vemos, dependiendo del marcador que queramos tener, ¿no? Ahora, ¿qué hacer ante esto? Bueno, déjenme contarles muy rápidamente lo que está haciendo mi grupo, lo que nos hemos metido. Un estudiante espléndido, bueno, y es un colega, Rodrigo Jacome, un médico, quiso hacer su tesis de doctorado conmigo hace unos años, ya se doctoró en el 2015, hace ya 5 años, ahora es un colega, un investigador de laboratorio, y él, lo que yo le planteé como problema era la evolución de las polimerasas, porque me interesaba mucho otra vez en términos de las polimerasas ancestrales. Y el primer problema que teníamos era ¿por qué escoger las polimerasas? Bueno, porque si nos fijamos, los amalgavirus son los virus más pequeñitos que hay y tienen una proteína en la cápside y una RNA polimerasa RNA dependiente. No puede haber ningún virus que no tenga una polimerasa. Eso les da una autonomía que en términos evolutivos es muy fácil de entender. Cuando uno alinea las polimerasas, bueno, las polimerasas son claramente un muy buen marcador evolutivo, y el problema que se tenía de mucho tiempo atrás, y esto es un resultado de hace 20 años de uno de los grandes grupos de estudio de la evolución de las polimerasas, el grupo de Marc Delarue en el Instituto Pasteur. Cuando uno alinea las secuencias de polimerasas, se dan ustedes cuenta de los poquísimos aminoácidos conservados, de los poquísimos motivos que hay. Pues miren la enorme diversidad que hay en las secuencias. Entonces, había gente que ya había concluido, como Eugene Coney, que las polimerasas tenían un origen polifilético, pero a mí me parecía muy raro el asunto. Le di el problema a Rodrigo Jacome y Rodrigo desarrolló el método, su laboratorio fue uno de los laboratorios que lo hizo, para comparar las estructuras terciarias, porque finalmente, con excepción de las polimerasas de la familia C y de la familia X, se dan cuenta que la forma de mano derecha es realmente común a todas las polimerasas. Rodrigo desarrolló un método para comparar cuantitativamente la estructura terciaria de las polimerasas. Esto, bueno, ya lo publicamos, está aquí. Ven ustedes polimerasas virales aquí, polimerasas virales acá, y se dan cuenta que son claramente homólogas con polimerasas celulares. Aquí ven en esta rama todas las polimerasas, la estructura terciaria que conocíamos hace 5 años. Tenemos que volver a ver cuántas más hay. Que es la polimerasa replicativa, la DNA-POLB de los eucariontes. Entonces, esto lo que me está diciendo es que los virus tienen cuando menos este componente esencial en su ciclo biológico tomado de células. Y hay resultados de otro colega de laboratorio, José Alberto Campillo, que demuestra que para los megavirus, los minivirus, estos virus grandotes, también ha habido un proceso de acreción de de genes tomados de los hospederos. Ahí no tenemos ninguna duda de que este proceso ocurre. Ahora, volvamos a la polimerasa. Sabemos de dónde viene. Esa es la DNA polimerasa 1, el fragmento cleno, Escherichia coli. Pero, como ya les he dicho, las polimerasas son todas homólogas entre sí. Y entonces, ante la presión social brutal que significa la pandemia que estamos viviendo, lo que se le ocurrió a Rodrigo Jacome
a Arturo Becerra, a José Alberto Campillo, a Samuel Ponce de León y a mí, es ver y cómo podemos inhibir esta polimerasa. Y revisando la literatura, nos dimos cuenta que hay un antiviral, el sofosbuvir, que ya está aprobado para pacientes que padecen hepatitis C, que es un inhibidor potentísimo de la polimerasa del virus de la hepatitis C. Se hicieron modelos, desafortunadamente no me alcanzó el tiempo para mostrarles esto, pero ahora les doy la referencia. Se hicieron modelos y vemos que se acopla impecablemente, de manera impecable, el sofosbuvir en el sitio activo de la polimerasa del coronavirus. Mandamos el manuscrito a Scientific Reports, lo tuvieron como 2 semanas, pasó el primer filtro bien, estuvo 2 semanas allí expuesto a todos los que quisieran verlo, que es una actitud que están tomando ahora todas las revistas ante la desesperación que tenemos por la pandemia. Y anoche recibimos una crítica muy buena, el segundo filtro, con cambios realmente mínimos, y estamos muy confiados en que esto se va a publicar y representa una alternativa a las otras que hay. No es ni la mejor ni la única, pero ciertamente uno está obligado a estar buscando qué maneras tenemos de inhibir la replicación del virus, y en este caso lo que yo encuentro muy atractivo es que es el resultado de una comparación evolutiva, no de un empeño médico de origen, ¿no? Que no son antagónicos, son complementarios. Bueno, la otra cosa que me llama mucho la atención, hay solamente una mutación, solamente una, y no es una mutación trascendental, en las proteínas Spike, la espícula. No hemos encontrado secuencias simples, que secuencias simples es cuando tenemos, por ejemplo, que la polimerasa está copiando un genoma y se empieza a equivocar. Eso genera, en el caso de HIV, es una fuente de diversidad. Esa no la hemos encontrado en los primeros análisis en las proteínas Spike, y va solamente una mutación. En 4 o 5 meses va una sola mutación puntual en las proteínas Spike. Pero la otra cosa que, de hecho, lo estaba trabajando ya un estudiante de licenciatura en el laboratorio desde agosto del año pasado, se llama Adrián Cruz González, le decimos Bam Bam porque está como el personaje de los Picapiedra, de los Flintstones, para los que estén en Estados Unidos, y está haciendo la tesis con Rodrigo Jacome, y ayer dio un seminario verdaderamente notable de todas las características de la exonucleasa. Y la exonucleasa no ha sido estudiada en realidad como un blanco terapéutico para esta nueva pandemia. Hay una serie de compuestos que sabemos que la inhiben de una manera muy fuerte, por ejemplo el Contacil Violet 6R está documentado desde hace varios años, y ahora lo que queremos hacer es ver estos esfuerzos en que el laboratorio es muy bueno haciendo filogenias y modelos de estructuras terciarias, a ver si encontramos algo que sea menos agresivo, porque este medicamento, ustedes se dan cuenta que si se lo dan a un paciente, pues es peor el remedio que la enfermedad. Y eso es básicamente lo que les quería yo decir. Qué impresionante, cuánta información. Realmente traté ahorita de apuntar tantas cosas, y de hecho los seguidores que ahorita tenemos, que son más de 900 personas, están llenos de preguntas, desde las preguntas más básicas referentes a la enfermedad hasta preguntas complejísimas, y realmente siento que realmente yo tenía preguntas, y cada pregunta usted me la respondió inmediatamente en su presentación. Entonces, tenemos un buen de preguntas. Una de las preguntas que vi que muchas veces decían es si hay, por ejemplo, virus que puedan tener a la vez RNA y DNA. ¿Usted sabe? No se han encontrado. Tal vez existen. Desde luego que los retrovirus, cuando están completando el ciclo biológico ya en el interior de la célula, tienen genomas de doble hélice mixtos,
donde tenemos la hebra de RNA que entró más la de DNA que se va polimerizando con la que se va formando con la acción de la reversotranscriptasa. En ese momento uno tiene una hebra, una doble hélice híbrida, equivalente, por ejemplo, a la que tenemos cuando tenemos la transcripción y se está formando el RNA leyendo a partir de la lectura del DNA, pero mixtos no conocemos ninguno. De hecho, sé que algunos colegas de Scripps, no, nada más de Scripps, pues estar en el South, un colega, en fin, estaba planteando meter no un desoxirribonucleótido típico, sino alguna variante en el genoma de los coronavirus para inhibir en ese momento la replicación. Pero las polimerasas ahí en eso pueden ser menos estrictas de lo que uno quisiera. Uh-huh. Excelente. Y también yo tenía una duda que me entró mucho, acerca del sobrelapamiento de genes. He visto también que, por ejemplo, muchos, en los genomas eucariontes hay también mucho sobrelapamiento de genes. ¿A qué se atribuye esta complejidad de que haya como un gen sobre otro teniendo información que codifica para Bueno, diferentes cosas? Un gen sobre otro me permite aprovechar lo que tengo para codificar información y al mismo tiempo me abre otro mecanismo de regulación, cosa que probablemente en los eucariontes es más importante. Luis Delaye, que hizo el doctorado en el laboratorio, también es un colega espléndido, está en el Angelio, en León. Una vez se encontró un caso buenísimo de sobrelapamiento en Escherichia coli, lo cual quiere decir, debe haber más ejemplos, pero no, ese es un campo que no he seguido. No les puedo decir mucho al respecto, pero claramente los vemos en virus de RNA. No me extrañaría que hubiera en virus de DNA, allí confieso mi ignorancia, en procariontes como Escherichia y desde luego en eucariontes como usted menciona. Debe ser un fenómeno más frecuente del que nos imaginamos en la biosfera. Y en cuanto a los genomas multicomponentes, ¿usted qué opina en cuanto, o sea, si hay una destrucción de ecosistemas, habría un aumento en esta invasión de los genomas multicomponentes, como nos explicó? Como los multicomponentes, como estos de aquí. Exactamente. No necesariamente, más bien este es un fenómeno nuevo, que relativamente nuevo. Yo supe de él por uno de mis colegas de laboratorio, por el doctor Campillo. Yo creo que es un fenómeno que no puede tener arriba de 8 años que se describió. Ahora, si se dan cuenta aquí, el vector es un mosquito y con el cambio climático se están expandiendo ciertamente las áreas de distribución de vectores como los mosquitos, y lo vemos muy claro con el virus del Zika y el virus del chikungunya, ¿no? Ok, otra pregunta, ¿dónde estaba? De repente hay virus que tienen esta capacidad de integración a los genomas, que de hecho eso también promueve que muchos eucariontes tengan genes que tienen un origen viral. ¿Sabes si, por ejemplo, el coronavirus tendría la capacidad de integrarse, si tiene secuencias de integración o algo así? No, yo no, en las secuencias conocidas no hay nada que indique eso, ¿eh? Uh-huh. Pero para el coronavirus. Pero bueno, todo el mundo habla de, por ejemplo, los genes asociados con la formación de sincicios que tenemos los mamíferos placentarios, que claramente tienen un origen común con el de los retrovirus. Pero hay un caso que a mí me parece fascinante, que la gente siempre se olvida de él, que es el de la DNA polimerasa y la RNA polimerasa de las mitocondrias. A mí el ejemplo me parece fascinante porque, bueno, fui muy amigo de Lee Margulis, muy amigo, la teoría me fascinó desde que supe de ella, y me acuerdo que hace como 30 años, algo así, un artículo de Stites, 30 años, puede ser que un poco menos, 25 años,
Tom Stites, que desafortunadamente murió no hace mucho, en donde él cristalizaba todo, cosa que le dieran, cosa que él y su mujer, que es espléndida científica, cristalizaron la RNA polimerasa de la mitocondria de levadura, y resulta que en lugar de que la mitocondria es de origen bacteriano, entonces debería tener una RNA polimerasa de beta, beta prima, 2 alfas, etcétera. Pues no, resulta que la RNA polimerasa era monomérica y era homóloga a la del fago T7. Después cristalizaron la DNA polimerasa de mitocondria y también es homóloga a T7. Es decir, la integración funcional de las mitocondrias que tenemos los eucariontes es debida precisamente a que la mitocondria original debe haber estado infectada, el ancestro de la mitocondria debe haber estado infectada por un virus o fue muy rápidamente infectada por un virus. La única excepción que conozco es un tipo de protistas que se llaman retrimomonas americana, algo así, que sí tienen la RNA polimerasa convencional. Ahora bien, tengo otra pregunta. En cuanto, si vamos al tiempo desde el origen de la vida, ¿en qué momento, si es antes del RNA, perdón, después del RNA World o cuando empezó el ancestro común, en qué momento es que estaría en este tiempo el origen de las polimerasas, el ancestro común de las polimerasas virales y de eucariontes? Fíjese que esa es una pregunta para la cual yo escribí un artículo en 1988 que está completamente equivocado. No he tenido tiempo de corregir mi error, lo tengo que hacer, porque yo propuse que la RNA polimerasa ancestral, la que replicaría un genoma celular de RNA y transcribiría la información genética, era equivalente era el ancestro de la RNA polimerasa celular actual, de la transcriptasa. Lo publiqué, me lo aceptaron el artículo como una hipótesis, pero yo mismo siempre me sentía muy incómodo porque beta, beta prima, 2 alfa es muy complicado, ¿no? Cuando vi el modelo ya tridimensional de la molécula que hizo el que escribió el libro Roger Conrad, el hijo de Arthur Conrad, vi la estructura techa y dije, no, esto no puede ser tan antiguo, y siempre me quedó allí la duda pendiente. Realmente ahora con el trabajo de Rodrigo Jacome hay posibilidades de responder a eso. La polimerasa ancestral debe haber sido una cosa muy parecida a la RNA polimerasa de los virus de RNA, lo cual no significa que los virus de RNA vengan de esas épocas tan antiguas. De hecho, la tesis de doctorado de José Alberto Campillo, que la hizo bajo la dirección del doctor Arturo Becerra, también en el laboratorio, demuestra que todos los virus de RNA en realidad son típicamente de eucariontes. Las únicas 2 excepciones las encontramos en bacterias que viven como simbiontes en el tracto digestivo de eucariontes. Entonces puede haber ahí habido un caso de transporte horizontal, de intercambio, qué sé yo. Pero donde más virus de RNA encontramos es en las plantas, que incidentalmente es el grupo biológico que más hace uso del RNA como regulador para mecanismos de defensa, etc. Entonces yo creo que en realidad los virus de RNA descienden de una entidad móvil que secuestró una DNA polimerasa y la transformó en una RNA polimerasa con unas cuantas mutaciones, ¿no? Es una hipótesis, pero creo que, de hecho, ahora que pase esto de la emergencia por los coronavirus, como vamos a tener más estructuras terciarias, quiero regresar a ese problema y yo mismo corregirme antes de que alguien me corrija públicamente. Estaría genial que se actualizara toda esta información. Sí. Otra pregunta de usted decidió, bueno, en su laboratorio el sofosbuvir, ¿en qué parte de la polimerasa es que se une? ¿En qué parte es que...? Exactamente en el sitio activo. Exactamente. Por eso les presenté. Tengo un dibujo, pero no lo encontré
así bonito como para mostrárselo. Ajá. A ver, la polimerasa tiene 3 dominios básicos, RNA o DNA polimerasa, que es el sitio activo, el sitio catalítico, que es el más antiguo, tiene una parte que interacciona con la hélice, el molde, y otra parte que interacciona con los nucleótidos. Aquí exactamente atacando el sitio activo es donde entra el sofosbuvir. Y no hubo ni siquiera que hacer modelos de anclaje, jugar, no, entra así perfecto. Uno de los revisores nos decía, oigan, hay una tirosina que está, si no me equivoco, aquí, una tirosina, y se acuerdan que la tirosina tiene un grupo hidroxilo pegado. ¿Cómo sería la interacción con ese grupo hidroxilo? Pero los grupos hidroxilos no giran, entonces ahí tiene que haber, o sea, me puede girar un grupo amino, ¿no? Porque pues, es muy simétrico, pero un grupo hidroxilo no tanto, entonces yo creo que va a ser muy fácil resolver esa crítica, ¿no? Ok, y ese tiene pensado después escribir otro artículo haciendo pruebas, o cuál es el plan? Bueno, en el laboratorio nosotros no, ni remotamente, el laboratorio aquí en la Facultad de Ciencias es un laboratorio de bioinformática. Entonces, ahí sería cosa de medir constantes de afinidad, ver la farmacocinética, etcétera. Y eso habría que hacer las pruebas in vivo, para luego, in vitro, para luego, in vitro primero químicas, suficiente con el sistema químico, luego pasar con tejidos animales y luego ya de allí brincar a pacientes. La ventaja es que, como les decía yo, el sofosbuvir está aprobado por la FDA porque no causa efectos secundarios dañinos, ¿no? Oiga, doctor, pues estuvo genial su plática, nos encantó. De hecho, todo el mundo ahorita tiene demasiadas dudas en cuanto al origen de la vida, así que seguramente van a querer que vuelva después con nosotros cuando usted guste. Ya sabe, aquí somos sus fans. Ahorita seguimos en línea más de 700 personas viéndolo, entonces pues lo invitamos si quiere, cuando usted quiera, a echarse otra platicadita, que tenga tiempo, etcétera. Con muchísimo gusto, Rodrigo, me tienen a sus órdenes, y como les decía yo al principio, de veras respeto mucho estos esfuerzos para acercarse a un problema que está acabando el mundo tal como lo conocimos, ¿no? No quiero dramatizar, pero ciertamente el mundo como lo conocimos se está acabando con una pandemia, que esto lo tengo que decir, es muy visible en el caso estadounidense, en el caso de Nueva York, los más afectados, los más enfermos, donde hay la mayor mortandad, es en la población afroamericana, en la población hispana, que son la gente que vive en los márgenes, en términos promedio, en los márgenes de mainstream society, ¿no? En Estados Unidos. En México pues, se ve exactamente lo mismo, ¿no? La salud como un privilegio de clase. Y yo creo que la pandemia lo que viene es a mostrar y exacerbar las desigualdades que hay, y es algo que por principio tenemos nosotros que rechazar. Exactamente. Oiga, doctor, pues un gustazo que haya estado acá con nosotros, y pues a todos los que nos están viendo, esperemos que les haya encantado esta presentación del doctor Antonio Lascano. Yo y el doctor Antonio Lascano nos despedimos ahorita porque yo quiero seguir ahorita hablando un ratito con él, pero digo ya nada más para despedirnos y todo, pero esperamos que les haya gustado mucho el programa. Y pues los invitamos obviamente a que compartan este video. Se va a subir no solo a Facebook, sino a nuestro canal de YouTube, así que los invitamos a que se suscriban allá. Cada jueves, bueno, cada vez que tenemos un video en vivo, tratamos de subirlo inmediatamente. Esperamos después tener muchos más invitados. Acabamos de notar pues que les fascina tener invitados de gama alta, que nos estén platicando todo sobre pues su especialidad, y pues les agradecemos que hayan estado aquí con nosotros, y pues los invitamos las próximas semanas y los próximos meses pues a seguirnos apoyándonos a este canal, que realmente está hecho pues por adictos a la biología molecular. Entonces les enviamos un saludo, esperamos que descansen, que estén en sana distancia, que respeten la cuarentena, y pues nos vemos
la próxima semana o incluso este sábado si nos dan ganitas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, doctor Lascano, y No, encantadísimo. nos vemos